Yo soy Juan Miguel del Cid Gómez, soy profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada y bueno, desde hace como unos 10 años pues no solo me dedico a temas de investigación de fraudes, digamos desde el punto de vista contable, sino también financiero, prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bueno, la evolución del blanqueo es permanente, ¿no? O sea, los delincuentes buscan siempre nuevas formas de blanquear el dinero, que es darle una apariencia de legalidad. Entonces, bueno, lo que se van es combinando métodos antiguos, o sea, siempre vamos a tener, por ejemplo, la inversión en inmuebles, que es un método tradicional. Lo que se suele hacer sobre todo esto es a través de sociedades interpuestas, donde hay pues, paraísos fiscales, es decir, siempre vamos a tener métodos tradicionales o envío de dinero en efectivo. Donde más dinero se lava, aunque parezca increíble, es en el sistema financiero internacional. O sea, todavía hay grandes bancos que tienen grandes fallas en estos sistemas de prevención, pero luego aparecen nuevas formas. Ahora tenemos el tema de las criptomonedas, no solo el Bitcoin, que es lo que todo el mundo conoce, sino que hay muchas criptomonedas. Y esto tiene un peligro que es sobre todo el anonimato. O sea, lo que se trata es de hacer transacciones de persona a persona, muchas veces eliminando intermediarios financieros para que el coste sea inferior. Pero aquí tenemos el peligro del anonimato, el que es imposible seguir el rastro de esa transacción. Y realmente son instrumentos nuevos que mientras los legisladores pues, se ponen de acuerdo para clasificarlos, pues si son una moneda, si son una mercancía, si son un medio de pago, en fin, pues hay muchos delincuentes que aprovechan pues, para utilizarlos pues, para fraudes y blanqueo de capitales y lo que es mucho más peligroso, la financiación del terrorismo también. Sí, bueno, pues cada región tiene sus particularidades en cuanto a las formas de blanqueo de capitales y también, pues en algunos casos hay más impacto de la financiación del terrorismo, ¿no? Entonces en América, pues sobre todo tienen el problema del narcotráfico. Ahora está llegando, hay nuevas rutas donde se manda el dinero, o sea, la droga desde América, ya muchos desembarcos se hacen en África. Incluso hay cooperación de grupos terroristas que colaboran con el crimen organizado. Y al final, pues se mezcla tanto blanqueo de capitales como financiación del terrorismo. Parece que son la misma cosa y realmente no, porque sobre todo las leyes de prevención tratan sobre estas dos cosas, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La gente piensa que es lo mismo y que con los mismos instrumentos se puede prevenir y detectar esos fenómenos, pero realmente hay unas diferencias que son importantes y hay que tener en cuenta. Y sobre todo que el terrorismo no necesita grandes cantidades de dinero, o sea, con pequeñas cantidades pues se pueden cometer atentados, van sacando nuevas formas de obtener dinero, muchas veces ya no se hace desde una financiación externa, sino pues son los propios grupos los que generan ese dinero con su propio salario o mediante delitos pequeños y al final con poco dinero pues se puede hacer un atentado de consecuencias bastante grandes. Bueno, pues realmente todo lo que son delitos que tengan un perfil económico, al final el dinero hay que blanquearlo. O sea, no es tanto que se financia con el blanqueo, sino que digamos el blanqueo es un proceso necesario para todo tipo de delitos que generan dinero. O sea, aquí entraría pues no solo narcotráfico, ahora está muy de moda el tema de los fraudes a través de Internet, por ejemplo, el robo de identidad. Yo a veces le digo a los alumnos, bueno, si recibís un correo donde os proponen un negocio que recibáis en vuestra cuenta corriente dinero, lo saquéis, lo enviéis después a través de una empresa de envío de dinero a otro país y os dan una comisión del 5%, realmente parece un buen negocio, pero eso lo que están proponiendo es que colaboréis de forma activa en un proceso de blanqueo de dinero, porque el dinero procede de delitos, de fraude de identidad, robo de tarjetas de crédito. Entonces realmente a veces perdemos un poco la idea, ¿no?, de que ante un negocio que parece excelente, pues lo que está detrás es un fraude. Y realmente es eso, ¿no? O sea, todos los delitos que generan dinero, al final van a tener un proceso de blanqueo. Bueno, el terrorismo, digamos, lo que ahora tenemos más visible es el terrorismo de corte yihadista, ¿no? O sea, el Estado Islámico, que pretendía crear un Estado en estos territorios que ha ido conquistando, de Siria, Irak, y ahí han obtenido importantes recursos. De hecho, se ha hablado de que es el grupo terrorista más rico del mundo, sobre todo por todos los recursos que tiene y lo bien diversificados que están, ¿no? Es decir, obtienen dinero pues, desde sacar petróleo al mercado negro. Luego tienen todo un sistema impositivo que grava todas las actividades económicas en esos territorios que ellos controlan. Le cobran impuestos a los funcionarios, todos los meses pues se quedan con una parte del salario. Han expoliado obras de arte, todo lo que no han destruido lo han sacado después al mercado internacional. Y realmente eso ha generado pues una cantidad de dinero muy importante. Ahora ya están un poco en recesión porque han perdido territorio,
Pero este es el terrorismo que más nos preocupa, ¿no? Pero realmente lo que se ha demostrado en los últimos años es que no hace falta gran cantidad de dinero para hacer un atentado terrorista, ¿no? Desde el atentado de las Torres Gemelas, que es uno de los más estudiados de la historia, pues ahí sí sabemos el dinero que se manejó, entre 400.000 y 500.000 dólares, es lo que se utilizó para llevar a cabo el atentado. Luego pues vemos que el terrorismo ya no necesita esa cantidad de dinero, en una pequeña cantidad se puede hacer un atentado, y las consecuencias que buscan no solo es en cuanto a pérdidas de vidas, sino sobre todo consecuencias económicas, ¿no? O sea, todo esto al final tiene una repercusión enorme en la actividad económica, genera desconfianza, el turismo ya no quiere ir a sitios donde ha habido un atentado, y realmente lo que buscan es eso, hacer un daño económico a países occidentales, ¿no? Sí, realmente todos pensamos en el Estado Islámico como el grupo predominante ahora, pero luego hay otros grupos terroristas que tampoco hay que olvidar, ¿no? O sea, tenemos todavía Al-Qaeda, hay franquicias de Al-Qaeda, por ejemplo, en Somalia, hay también franquicias en el Magreb, pero luego hay otros grupos terroristas quizás menos conocidos, porque el terrorismo no hay una definición universal. Entonces hay grupos terroristas que son considerados como tal en algunos países, pero en otros no tanto, ¿no? Y me refiero concretamente a grupos terroristas que están actuando, recaudando fondos en América Latina, como es por ejemplo Hezbollah. Hezbollah es un partido político en el Líbano, considerado un grupo terrorista por algunos países, sobre todo la rama armada. Tienen una milicia muy importante, más importante que el propio ejército del Líbano, y sí que ha habido casos donde se ha demostrado la conexión de Hezbollah con el narcotráfico. O sea, hay casos que se han investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la DEA, donde se demuestra esa conexión entre narcotraficantes, algunos de ellos de origen libanés, y ese dinero procedente del narcotráfico, de droga que se ha enviado pues, a través de Venezuela, por ejemplo, a África y después ha ido a Europa. El dinero que eso ha generado, en parte ha servido también para financiar esa organización terrorista, que es un enemigo pues, declarado de Israel. O sea, hay atentados que se han cometido contra turistas israelíes en Bulgaria no hace muchos años. Y realmente eso es algo que en América a veces no perciben como riesgo, ¿no? Es decir, bueno, aquí el terrorismo nunca actúa, pero realmente sí que hay un problema de recaudación de fondos. Muchas de estas personas que actúan como recaudadores han sido amparados por el gobierno de Venezuela, le han dado incluso pasaportes para que aparezcan sus nombres en español, y este dinero que recaudan de las comunidades árabes que hay en Latinoamérica, pues se manda a través del sistema financiero, por ejemplo, a través de bancos de Panamá, y puede acabar en el Líbano y servir, pues lógicamente, para cometer algún tipo de atentados. Bueno, realmente tenemos unas leyes de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que son estándares internacionales. O sea, proceden de un organismo que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Casi todos los países ya tienen adaptada su normativa a estos estándares. El sistema financiero es el que está a la vanguardia en cuanto a la lucha contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pero eso no quiere decir que no haya fallas, ¿no? O sea, tenemos ejemplos de grandes entidades financieras, a través de las cuales pues, se ha blanqueado el dinero del narcotráfico, o incluso han tenido relaciones con bancos de Arabia Saudita cuyos propietarios pues, aparecían en una lista de financiadores de Al-Qaeda. Luego, realmente hay mucha normativa, pero luego no se aplica con el rigor que se debiera. Y además de que tenemos pues, el sistema financiero internacional en la sombra, es decir, los paraísos fiscales, que siempre se habla de acabar con esto, pero realmente siguen actuando. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, pues que se ha llevado a cabo a través de un banco suizo el expolio pues, de recursos de Venezuela, de políticos afines al régimen, que han sacado pues, gran cantidad de dinero, y lo han blanqueado y lo tienen en cuentas pues, de bancos suizos. La legislación existe, cada vez estamos avanzando más en esto. Ahora lo que se busca es saber quiénes son lo que se llama el beneficiario real, es decir, quién es el auténtico propietario de una empresa, de una sociedad, de una cuenta, porque lo que se utilizan son sociedades pantalla. O sea, muchas legislaciones que hay en paraísos fiscales permiten que se creen estructuras jurídicas para que no se sepa realmente quién es el propietario, quién está detrás de toda esa estructura, que al final pues, es la dueña de una cuenta en un banco. Y realmente lo que se está buscando es la forma de conocer ese propietario, ese beneficiario real, creando pues, un registro de titulares reales. Entonces, bueno, pues sí se van dando pasos, pero no todo el mundo cumple
con la misma intensidad las normas. Entonces lo que sí debería haber es un régimen de sanciones, ¿no? Es decir, por aquellos paraísos fiscales calificados como tal, pues que sean excluidos de las transacciones financieras internacionales. Es decir, y entonces pues yo creo que sí que sería un paso importante, ¿no? Bueno, o sea, sí que se puede estudiar un perfil, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de delincuentes financieros, o sea, gente que comete fraudes en instituciones financieras, ¿no? Pues normalmente son gente instruida, ¿no? O sea, son gente con conocimientos financieros, gente aceptada dentro de su comunidad. Tenemos casos importantes sobre esto, ¿no? Y ese sería el perfil de delincuente financiero, ¿no? Pero luego, claro, ya hablamos de organizaciones criminales, ¿no? Donde pues se dedican por ejemplo, al narcotráfico. Entonces, bueno, pues ahí sí que sabemos que las personas que están en este campo de dedicarse a buscar las formas para que el dinero tenga apariencia legal, pues son gente especializada. O sea, estamos incluso hablando de abogados, de financieros, de economistas, gente que realmente pues tiene un conocimiento muy especializado en este tipo de prácticas y sobre todo conoce las legislaciones de los países y donde pues digamos hay un agujero legal y se puede entrar ahí pues a cometer este tipo de actividades, o incluso sectores nuevos que aparecen como las monedas estas virtuales que no están muy reguladas y ahí aprovechan. Pues mientras nos aclaramos con estas, pues el fraude es permanente, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que habría que acabar es con todo este sistema financiero que tenemos en la sombra, ¿no? Donde se pueden hacer operaciones que no están reguladas. Los paraísos fiscales sí que debería haber un mayor control, excluirlos del sistema financiero internacional. Lo que pasa es que la política a veces aquí actúa, es decir, hay intereses económicos. Entonces, pues claro, el calificar a un país como un país que no colabora o un país poco transparente o colocarlo en una lista de paraísos fiscales, la lista negra, pues a nadie le gusta. Entonces luego hay una contrapartida, es decir, si usted me pone en una lista negra, yo ahora no voy a hacer negocios ni voy a dejar que sus empresas entren aquí a hacer obras públicas. Y realmente ahí nos movemos siempre en un territorio de intereses económicos, ¿no? Y políticos, pero que lo que permite todo esto es que al final pues todos estos procesos de blanqueo y de agujeros negros pues se mantengan.